requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y hasta ahora nos acompaña el ingeniero Alan Acay, director de riesgos y secretario del COE de la ciudad de Guayaquil. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas tardes. Buenas tardes, María del Carmen. Buenas tardes a todos los oyentes de la radio. Gracias nuevamente por estar junto a nosotros. Cuéntenos un poco, como lo dije hace un momento, pues la situación en Guayaquil es realmente preocupante en estos momentos por el incremento de casos de COVID-19. Revisemos pues entonces un poco las cifras que se registran y qué los llevan estos momentos a aumentar, a cambiar ese nivel de alerta en el cantón. Bueno, vemos con preocupación la evolución de los índices epidemiológicos que los hemos estado revisando semana a semana. Hicimos un corte a mediados de semana para ver qué es lo que estaba sucediendo y vemos con sorpresa que tenemos un repunte sumamente, una velocidad muy alta en los últimos días de esta semana, motivo por el cual ya de por sí hemos tenido pues algunas situaciones que nos han llamado la atención, tales como el incremento importante también de ocupación de camas UCI al punto pues que ha tenido que requerirse la ampliación de las áreas UCI de los hospitales. Por tal motivo, tomamos la decisión de elevar el nivel de alerta 3. Es necesario controlar la velocidad de contagio en este momento en la ciudad, que es sumamente alta, y la única manera de hacerlo es justamente promoviendo a que la ciudadanía baje la movilidad lo más posible pues durante las próximas dos o tres semanas. Ahora estamos hablando de que ha habido un aumento alarmante, digamos, en las camas de unidades de cuidados intensivos, pero estamos hablando de un nivel de ocupación, ¿a qué punto? ¿A cuánto ha llegado? Es decir, ha sobrepasado el 100% y por eso han tenido que ampliar las áreas. A ver, para que se tenga una idea, usualmente nosotros contábamos inicialmente con una capacidad hospitalaria de 60 camas UCI en toda la ciudad. Esto se ha ido ampliando varias veces en este momento. Contamos con 111 camas ocupadas, 111 camas UCI ocupadas, alrededor del 80%, pero justamente por este tema de la ampliación, ¿no? ¿Y ciudadanos en lista de espera hay al momento para las UCI? No hay lista de espera en este momento. Hay todavía capacidad para recibir a más pacientes, pero esto nos llama mucho la atención. Una vez más, no es solamente variante Omicron lo que está circulando en la ciudad y en el país. También estamos hablando de variante Delta, y que de hecho está produciendo un incremento muy ligero, con una velocidad muy baja, pero un incremento importante también en los fallecimientos. Hace unos minutos recibí la información del corte del día de ayer, que es el número de hoy, y registramos 13 fallecidos por COVID confirmados, lo cual sube el promedio, déjeme ver, a 5.6, ya estábamos en 5 y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa pues en los siguientes días. Y en el pasado mes de noviembre creo que estábamos en 3 de promedio. El pasado mes de noviembre estábamos en 3 y durante mucho tiempo de estabilidad antes de noviembre estuvimos por varias semamas con uno por día. Ahora, Guayaquil tuvo un inicio de pandemia pues realmente aterrador cuando uno lo recuerda, y esto es aproximadamente hace 2 años. Estamos hablando de marzo del año 2020, cuando la situación pues llegó a un punto extremo. ¿Qué está fallando para que esté en riesgo nuevamente la ciudad con este número de contagios que se están dando, no solamente obviamente por las nuevas variantes como la Delta, como la Omicron, que son de mucho más alto contagio, sino que también tal vez desobediencia ciudadana? Habría que revisar, analizar un poco por qué está sucediendo esto nuevamente en la ciudad de Guayaquil.
Correcto. A ver, aquí hay dos puntos que hay que analizar. La primero, el lamentable comportamiento de la ciudadanía durante los últimos 2 feriados, en donde, especialmente en lo que corresponde pues a playas y balnearios, en donde prácticamente no se manejó medidas de bioseguridad, no hubo un poco o nulo control de dichas medidas, y bueno, estas son las consecuencias que estamos viviendo en este momento. El otro punto que quería tocar es de que tenemos que tomar en cuenta que este incremento no solamente está sucediendo en la ciudad de Guayaquil. Si ustedes pueden analizar la data del Ministerio de Salud Pública, y nosotros no la tomamos a rajatabla, pero vemos las tendencias especialmente, y nos llama la atención pues que la misma tendencia la tenemos en varios cantones vecinos, e inclusive en la capital. En la capital también hay una tendencia al alza, lo mismo en la provincia de Manabí. Así que esto es un tema que no solamente se va a solucionar pues con medidas de COE cantonal. Es necesario que intervenga COE nacional, haga el análisis correspondiente y evalúe las recomendaciones que hemos traspasado pues al COE nacional. Una de ellas, vea la pertinencia de generar un estado de excepción justamente para controlar la movilidad durante las próximas 2 y 3 semanas. Ahora, hasta que esto sea decidido, ustedes han también tomado en cuenta nuevas medidas. Cuéntenos un poco acerca de este cambio. ¿Qué nuevas medidas se van a aplicar en el cantón por ahora para tratar de alguna manera de manejar, de hacer frente a esta situación? Sí, efectivamente hemos aplicado pues una reducción de aforo. Esto con la finalidad pues bajar una vez más la movilidad. La atención van a ser hasta las 12 de la noche, pero aquí lo más importante es un llamado de atención que se hace al final de la resolución, justamente a la ciudadanía, y no solamente a la de Guayaquil, sino a la de todo el país. En general. Y es justamente el tema de que debemos controlar la velocidad de contagio, y esto tiene que hacerse de manera preventiva ahora, no puede ser cuando estemos en un pico mayor. Ahora, ingeniero, ¿cómo está avanzando la vacunación en la ciudad de Guayaquil? ¿Cuántos centros de vacunación están funcionando? Porque esto también es importante para poder pues hacer frente a los contagios, o de alguna manera evitar que se compliquen las personas que finalmente son contagiadas. A ver, yo puedo dar cuenta sobre el punto de vacunación municipal. Este punto de vacunación que fue reactivado luego del plan 900, en un buen tiempo estuvo trabajando alrededor de la 1/4 parte de su capacidad, es decir, unos 800 vacunados por día. A partir del 3 de enero, en el primer día laborable, comenzamos a recibir alrededor de 2,000 personas por día. La capacidad del vacunatorio es de hasta 4,000 personas por día. Entonces, en la medida pues que esta capacidad se vaya completando, el municipio de Guayaquil verá la posibilidad pues de incrementar a un nuevo sitio, de tal manera que se pueda atender a toda la ciudadanía de la mejor forma. Otro tema que es importante es lo que tiene relación con las pruebas. Incluso la alcaldesa de la ciudad, Cintia Viteri, ella misma ha indicado pues que hay escasez de pruebas, pero eso se vuelve fundamental en estos momentos. No sé si tal vez existen brigadas que se destinan a determinados barrios de la ciudad. A ver, sí, efectivamente tenemos brigadas médicas que están atendiendo a los 3 sectores, siempre los 3 sectores más afectados, en donde hemos detectado un mayor número de contagios. Durante la semana pasada estuvimos en Mapasingue Este, Oeste, en Vergeles y en la Marta de Roldós. Estas brigadas, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, se hace vacunación también, se hacen pruebas en caso de sospecha. Primero se hace un triaje respiratorio, fue un protocolo diseñado acá con los médicos del municipio de Guayaquil, de tal manera que
se descarta ciertos síntomas para no confundirlo pues con influenza, con H1N1, con gripe común, que tiene síntomas muy similares, ¿no? En caso pues ya de confirmar una sospecha, se hace la prueba confirmatoria y si de caso de salir positivo, se medica y se da las instrucciones para la cuarentena. Este proceso es importantísimo para poder ir aislando los focos de mayores contagios dentro de la ciudad e irlos atenuando. Ahora, en uno de nuestros informativos, una persona experta en control de epidemias justamente aseguró que ha habido falta de acción de las autoridades municipales en el análisis de la cifra de los contagios que se estaban dando, y que pasar ahora a nivel 3 ya es un poco tardío, que esta decisión se debió haber tomado desde antes, incluso antes de las festividades, de alguna manera para poner en alerta a los ciudadanos y que no se complicara pues la situación. ¿Hubo ahí tal vez alguna falla? ¿No se tomaron las medidas necesarias a tiempo? A ver, me llama mucho la atención las declaraciones que usted comenta. Hemos advertido a la ciudadanía en cuanto se han ido dando los incrementos de contagios que no han sido todavía exponenciales hasta los últimos días de esta semana. Y efectivamente esto es generado justamente pues a la irresponsabilidad ciudadana que se ha generado durante las fiestas. De hecho, habría que ver, pero nosotros hemos trabajado en la reactivación de la ciudad de Guayaquil desde mediados de 2020, en cuanto salimos del estado de excepción, y se han manejado protocolos y se han manejado procedimientos de tal manera que ha permitido ir saliendo adelante, inclusive antes de que iniciara la vacunación. Es por ello que me llama la atención esas declaraciones, pero bueno, en todo caso, yo no creo que se hayan tomado decisiones tardías. Yo creo que sí había que hacer tal vez un llamado de atención importante en cuanto al feriado, en cuanto a la nueva presencia de Omicron, y cómo podía no se podía prevenir a las ciudades, ¿no? No se podía prevenir entonces antes de las festividades, digamos, pasar al nivel de alerta, porque las cifras no justificaban, digamos, para que se diera ese paso. Totalmente. De hecho, nosotros tuvimos una estabilidad muy constante durante varias semanas antes del mes de noviembre, y así pasó durante todo el proceso de vacunación que comenzó alrededor de mayo del año pasado hasta noviembre del año pasado, ¿no? Perdón, sí, noviembre del año pasado. Entonces, esto es un efecto específico que lo está generando la nueva cepa, la nueva variante. La nueva variante. Que se ha combinado un poco pues con el descuido de la ciudadanía, ¿no? Y que va a llegar a ser la predominante, va a dejar atrás a la Delta. Es posible, no descartamos, hay variante Delta en la ciudad, si no tuviéramos una incidencia, no a la misma velocidad, gracias a Dios, pero una incidencia en las camas UCI. Esperemos pues que en los próximos días y semanas se pueda controlar este repunte. Que ese justamente es el problema, no llegar a la saturación del sistema sanitario, que es lo que ya vivimos al inicio de la pandemia. Cuéntenos un poco para tener claro qué significa esto, este nivel de alerta 3, qué es lo que implica específicamente. ¿Mayores controles también, además de reducción de aforos, entre otras cosas? Sí, efectivamente, y eso a pesar de que tenemos una alta incidencia de contagios en las mismas direcciones de control, en Justicia y Vigilancia, acabo de hablar con Intendencia, también tienen un alto nivel de contagios. ¿Cuál es nuestra mayor preocupación y por qué elevamos el nivel de alerta en este momento? Porque si bien la variante Omicron no nos lleva a una UCI necesariamente,
y tenemos una alta tasa de vacunación en la ciudad y en el país, sí nos preocupa que la velocidad tan impresionante de contagios comience a afectar el tema de los servicios básicos, ¿no? Servicios básicos y servicios esenciales en la ciudad. Le doy un ejemplo. ¿Qué pasa? Nos pasó dentro del municipio de Guayaquil. Se nos enfermaron todas las personas que podían operar el tomógrafo y la radiografía. Entonces, ¿qué hacemos? Cerramos el kiosco. No podemos hacer eso, ¿no? Si este evento lo transmitimos a una ciudad, al contexto cantonal, imagínense lo que podría pasar si es que tenemos que empezar a cerrar mercados o empezar a de alguna manera afectar servicios básicos si es que por la cantidad de contagios, y eso es lo que queremos evitar en este momento. Sí, definitivamente la responsabilidad ciudadana, como siempre lo decimos, no nos cansamos de repetirlo cada vez que podemos, es importantísima, y eso es lo único que va pues a generar un cambio, a evitar que haya mayor cantidad de contagios en todas las ciudades del país, no solamente en Guayaquil. Le quiero agradecer nuevamente al ingeniero Alan Acay, director de riesgos y secretario del COE de Guayaquil. Nuevamente gracias por estar junto a nosotros. Sí, solamente un comentario final. Yo Cuénteme. En mi resolución hago un exhorto a la ciudadanía y a la ciudadanía en general. No solamente a Guayaquil, a toda la ciudadanía, me voy a permitir leer rápidamente, a toda la ciudadanía y en especial a los guayaquileños. La velocidad de contagio se incrementa, no solo en la ciudad, sino también en el resto del país y del mundo, y esto es de conocimiento público. Para poder controlar la velocidad de contagios más allá de las restricciones cantonales y o nacionales, es necesario se reduzca la exposición, esto es, limitando las salidas, viajes y reuniones innecesarias. Solo así se podrá garantizar que no se afecten los servicios básicos y esenciales para la población. Creo que es un llamado a la reflexión y un poco pues a la conciencia ciudadana de cómo podemos aportar y ayudar a controlar este nuevo repunte, ¿no? Así es, todos definitivamente somos responsables de lo que ocurra. Una última consulta que me han hecho es: ¿cuándo consideran ustedes que puede bajar pues el nivel de contagios y que se pueda retornar justamente a las cifras que se manejaban en el mes de noviembre que comentábamos hace un momento? En lo que hemos discutido con la Mesa Técnica de Salud, estimamos que esta condición se mantendrá al menos 2 o 3 semanas, no más que eso. Esperemos pues que mientras tanto pues los índices comiencen a caer tal como ha sucedido pues en otros países. Y como siempre, dependiendo del comportamiento ciudadano. Nuevamente, gracias por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias y buenas noches a todos los oyentes de la radio. Muy buenas noches.